Hola, bienvenidos a esta serie de videos relacionados con la metodología de la investigación. En estos videos quiero exponer de una manera simple el proceso de metodología de la investigación para ser utilizada tanto en proyectos cuantitativos como en proyectos cualitativos. Quiero iniciar platicándoles que realmente la metodología de la investigación pareciera que es un proceso muy complicado, pero la realidad es que si manejamos un sistema para desarrollar investigación, este proceso se hace cada vez más simple. Y la intención de este curso es hacer exactamente eso, buscar una metodología simple que permita a cualquier estudiante de cualquier nivel educativo desarrollar proyectos de investigación. Aquellos estudiantes que ya tienen nivel maestría o nivel doctorado, probablemente este curso es un curso básico, pero para aquellos chicos que apenas están iniciando los procesos de investigación, espero que les sea de utilidad. La mayor parte de la información que voy a presentar en estos videos está tomada de la información que presenta el libro de metodología de la investigación del doctor Roberto Sampieri, el doctor Carlos Fernández y la doctora María del Pilar Bautista. Para profundizar más este tema les recomiendo la lectura de este libro. Bueno, empecemos a este pequeño video explicando qué es la investigación. Y la investigación es un conjunto de procesos. Son una serie de etapas que se van a aplicar para profundizar o para analizar un determinado fenómeno. Estos fenómenos pueden ser sociales, físicos, fenómenos científicos, etc. Y todo proceso de investigación tiene diferentes enfoques, dependerá de lo que queremos investigar. De manera genérica podemos hablar de que existen tres tipos de enfoques de investigación: el enfoque de investigación cuantitativo, el enfoque de investigación cualitativo y el enfoque de investigación mixto. ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? Platiquemos primero del enfoque cuantitativo. Como su nombre lo dice, cuantifica, o sea, mide a través de números. Utiliza estadísticas, realiza hipótesis y las comprueba y puede a través de esos resultados realizar análisis de la causa y el efecto de este fenómeno. El método cuantitativo de investigación tiene que ser secuencial, va por etapas y no nos podemos brincar las etapas. Las etapas tienen que ir en orden riguroso. Son secuenciales, permiten la deducción, nos permiten comprobar el resultado y me analizan la realidad de una manera objetiva. Objetiva quiere decir que me baso en datos para dar un resultado. Y es un método muy bondadoso. Es muy fácil trabajar con el método cuantitativo, nos va a permitir generalizar resultados, realizar gráficos, poder controlar algunas de las variables. Es un método muy preciso, exactamente lo que estamos buscando. Podemos modelar nuestra investigación para encontrar la información para ese punto, lo podemos replicar en otro fenómeno similar y puede también ayudarnos a predecir qué va a suceder con ese fenómeno en un futuro. Más adelante veremos los pasos del método cuantitativo y después aprenderemos cómo llevarlo a cabo. Ahora pasemos al método cuantitativo. ¿Qué diferencias tiene el uno con el otro? Ahora pasemos al método cualitativo. ¿Qué diferencias hay entre el método cualitativo y cuantitativo? Bueno, pues igual como su nombre lo dice, pregunta cuáles, es cualitativo. Este es un enfoque mucho más abierto de investigación. No maneja números, explora los fenómenos de manera profunda. Se preocupa por identificar cuáles son las causas. Esta metodología funciona a través de la indagación. Es muy dinámica entre el hecho y la interpretación. En este método se observan los fenómenos y se tratan de explicar. Se lleva a cabo en ambientes naturales, se lleva a cabo mucho más a través de la observación. No se fundamenta en la estadística, no utiliza números, no realiza encuestas que puedan ser evaluables a través de números, pero sí puede llevarse a cabo alguna entrevista. Y de la entrevista se extraen los significados del sujeto que dio la opinión. Por lo tanto, es un proceso inductivo, es más fácil moverse entre él, puede ser sistemático, pero también a veces tienes que regresarte, no es tan organizado, ya que de una idea pueden hacer una nueva idea y que requerir profundizar en este nuevo fenómeno. Analiza muchas realidades, pero normalmente las realidades aquí son subjetivas. El método cualitativo también permite un análisis mucho más amplio, pero conlleva una gran riqueza interpretativa. Por lo tanto, para poder interpretar los resultados de un enfoque cualitativo, se requiere un profundo proceso de reflexión del investigador, ya que tiene que contextualizar el fenómeno bajo diferentes variables, en este caso o normalmente variables sociales.
Como pueden observar, entre ambos métodos hay unas diferencias importantes. Uno analiza objetivamente y el otro analiza subjetivamente. ¿Qué significa el análisis objetivo y el análisis subjetivo? La palabra subjetivo quiere decir que depende de algo más y que la opinión de una persona depende de él, de su punto de vista y de sus ideas previas. Por lo tanto, si exploramos diferentes sujetos, vamos a encontrar diferentes opiniones sobre el mismo fenómeno. La conclusión de este tipo de investigaciones es muy relativa, puesto que está íntimamente afectada por el contexto de estos sujetos que fueron analizados. A diferencia del análisis objetivo, es que el resultado de la investigación no depende de la opinión de nadie. El resultado de la investigación depende del objeto que se midió. Para explicar un poco mejor el modelo de análisis subjetivo y el objetivo, es como si en el análisis subjetivo quisiéramos entender el nivel de felicidad de las personas. No todo el mundo define la felicidad de la misma manera ni siente lo mismo cuando es feliz. En cambio, un análisis objetivo es muy fácil. Es tan simple como medir la cantidad de azúcares presentes en un refresco. Esta es una manera cuantitativa de medir un objeto. Y a eso se le llama análisis objetivo, derivado de datos. Análisis subjetivo, derivado de percepciones. Ahora bien, existe un tercer enfoque, que es el enfoque mixto. Y en este enfoque mixto es cuando podemos combinar en un mismo proyecto de investigación enfoques cuantitativos y enfoques cualitativos. Muchos de los proyectos de enfoque social combinan el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ahora, como bien explicamos anteriormente, la metodología de investigación es un proceso, pero además el modelo de investigación cuantitativo es un proceso muy sistemático y muy organizado. Aquí podemos observar las fases genéricas del proceso cuantitativo. Primero desarrollamos una idea, después planteamos el problema que queremos resolver. Para poder desarrollar todo el proyecto tengo que hacer una profunda revisión de literatura para ver qué se ha hecho en otras vertientes similares al proyecto o al problema que yo quiero resolver. Posteriormente visualizo hasta dónde voy a llevar mi proyecto de investigación o mi estudio de investigación, elaboro una hipótesis, defino variables, hago un diseño de investigación, defino la muestra que va a ser analizada, realizo la experimentación y recolecto los datos, analizo los datos y finalmente elaboro el reporte de resultados. A lo mejor lo ven complejo, no se preocupen, lo iremos desmenuzando paso por paso en los siguientes videos. Ahora, de la misma manera, existe todo un protocolo o un proceso para desarrollar un proceso cualitativo. Y es muy similar. Está la idea, planteamos el problema, pero ahora tenemos una inmersión inicial en el campo. Vamos a ver si esta problemática que queremos atacar es correcta, está bien percibida por la investigación previa que hice, etc. Entonces voy y observo en la vida real, en el campo, donde se encuentra este proceso funcionando, qué es lo que está pasando. Y entonces hago una concepción de cómo poder atacar este estudio que es muy subjetivo. Ya que concibo el proyecto de estudio, defino la muestra de personas que serán observados o de procesos que serán observados, hago el proceso de observación, recolecto los datos, analizo los datos, interpreto los resultados y elaboro el reporte. En todos estos procesos, a diferencia del proceso cuantitativo, en el proceso cualitativo puedes ir, regresar, volver a ir y regresar. Por lo tanto, la concepción de diseño de estudio no es tan sistemática, puede variar un poquito más. Y a lo mejor cuando estoy haciendo ya el análisis de los datos, me puedo dar cuenta que me faltó algún otro tipo de observación y puedo regresar a la recolección de datos. Y en cada una de estas etapas, la investigación de literatura va a ser el marco de referencia. Por lo tanto, para cada una de esas etapas voy a tener que estar investigando nuevamente los procesos de actuación para cada uno de los protocolos, según lo que vaya desarrollando en mi investigación. Ahora veamos un pequeño comparativo entre los procesos cualitativos y los procesos cuantitativos. Por ejemplo, si yo quiero plantear el problema dentro de mi proceso cuantitativo, pues me tengo que orientar hacia algo que voy a explicar. Lo tengo que ser muy específico y muy acotado. Si voy a medir azúcar en refresco, me enfoco en el azúcar a medir. En el refresco puedo medir 1000 cosas: azúcar, volumen de agua, cantidad de líquido, etc. Yo, para un proceso cuantitativo, acoto el análisis y solamente me enfoco en la variable que quiero medir: azúcar en el líquido o azúcar en el refresco. Por lo tanto, puedo dirigir mi planteamiento del problema hacia datos específicamente medibles y observables.
Por otro lado, en un enfoque cualitativo, solamente para plantear el problema, pues me tengo que ir hacia explorar. Tiene que ser un enfoque súper amplio, de manera que muchas variables entren y lo tengo que dirigir a todas las experiencias que pueda tener el participante del análisis de mi fenómeno. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, si analizo la felicidad, voy a tener sujetos de evaluación que se sientan infelices, sujetos que vivan en comunidades rurales, sujetos que vivan en zonas urbanas, sujetos que vivan en cárceles, porque para cada uno de ellos la felicidad va a ser un entorno completamente diferente. Por lo tanto, la experiencia de los participantes va a ser muy vasta y las variables van a ser muy amplias. Pasemos al proceso de revisión de literatura. Comparemos. En un proyecto cuantitativo me voy a enfocar en investigar específicamente el rol fundamental de la variable que voy a medir. Y voy a justificar el tipo de actividades y desarrollo que voy a realizar para lograr eso. En el caso del azúcar de un refresco, el análisis del azúcar en líquidos va a ser mi rol fundamental y voy a justificar qué tipo de metodología voy a usar para analizar el azúcar. En cambio, en una característica o en una investigación cualitativa, la justificación del problema pues tiene un rol secundario, porque va a depender de qué tan profundo logre justificar el planteamiento y qué tan profundo identifique la necesidad de realizar este estudio. Cuando vamos a la etapa de recolección de datos, pues es muy fácil en la variable cuantitativo. Diseño instrumentos, cada instrumento tiene que recolectarse obligatoriamente con una variable cuantificable, o sea, numérica, y puedo tener un muestreo sencillo analizando un número considerable de casos, y hay una manera estadística de establecer cada uno de estos análisis. En el caso de un proyecto cualitativo, pues voy viendo cómo van generándose los datos. Hago una entrevista e identifico unas variables, hago otra entrevista y salen algo nuevo, hago una tercera entrevista y salen algo nuevo. Entonces, poco a poco voy identificando las variables que van emergiendo poco a poco según lo observado en mi fenómeno. Por lo tanto, no puedo recolectar datos en una cantidad infinita de análisis. Tengo que hacer un número relativamente pequeño de casos para poder controlar estas variables. Pasamos al proceso de análisis de datos. Ya tengo los datos y ahora en el lado cuantitativo es muy simple. Realizo análisis estadísticos, medias, varianzas, análisis de varianzas, describo tendencias, etcétera, y puedo hacer comparaciones y predicciones a través de gráficos. En el área cualitativa, pues tengo que hacer el análisis de los textos, de lo que escuché, de la percepción de la gente, y tengo que buscar desde el fondo del conocimiento del investigador el significado de los resultados para poder generar una conclusión subjetiva de lo que parece que está pasando en ese fenómeno. Por lo tanto, cuando llevamos al reporte de resultados, en el análisis cuantitativo es muy simple, un reporte numérico, un estándar fijo, el objetivo se cumplió, no se cumplió y no hay tendencias en el resultado. Es un análisis muy objetivo sobre lo que estoy midiendo. En el caso de las variables cualitativas o de la investigación cualitativa, pues tiene que ser un proceso de resultado de la reflexión. Y dentro del reporte de resultados, la reflexión con todas sus diversidades y con todas las tendencias que pudieron haberse encontrado durante el estudio. Un ejemplo de estos dos procesos, si quiero analizar un fenómeno urbano, si lo hacemos de manera cuantitativa, yo me podría poner una pregunta de investigaciones: ¿cuáles son las variables que afectan la vida social de la ciudad? Y entonces yo puedo delimitar mi proyecto a analizar solamente la densidad de población y la cantidad y la escasez de vivienda con relación al descontento político. Entonces acoto muy fácil, hago unas entrevistas, hago unas encuestas y puedo numéricamente calificar este fenómeno urbano. En cambio, si yo quiero analizar el fenómeno urbano a través de un estudio cualitativo, pues entonces tendría yo como investigador que criticar qué es el urbanismo, cómo se expresa a las personas de la ciudad, cómo se manifiestan las relaciones de lo político, con sentirse explotado, y entonces me tengo que profundizar en una cuestión mucho más reflexiva de lo que significa el urbanismo para la sociedad, para poder entonces evaluar el fenómeno urbano. Como ven, es mucho más subjetiva este análisis y es más complejo de organizar,
mi proceso de investigación. Aquí terminamos este pequeño video y vamos a continuar en nuestros siguientes videos profundizando cada una de las etapas del proceso cuantitativo y posteriormente de los procesos de investigación cualitativos.